Bienvenidos a un viaje increíble. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del iceberg definitivo de Chile. Prepárense, porque este será un video largo y repleto de misterios que he recopilado cuidadosamente para ustedes. Sin nada más que decir, comencemos. Hace muchos años, en las playas de Loanco, tuvo lugar un misterioso naufragio que ha alimentado las leyendas y las historias de la región. El barco John Elder se encontraba navegando con un valioso cargamento de barras de oro cuando un inesperado percance lo llevó a su trágico destino en las profundidades del océano. Desde entonces, la leyenda del tesoro perdido del John Elder ha atraído a hombres de mar y buzos valientes, ansiosos por recuperar las codiciadas barras de oro. Sin embargo, todos los intentos han resultado infructuosos, ya que fuerzas misteriosas parecen proteger celosamente el tesoro hundido. Los relatos de quienes se aventuraron en busca del tesoro hablan de extraños fenómenos que ocurren en el océano cuando alguien se acerca al lugar del naufragio. Lo que antes era una calma apacible se transforma repentinamente en furia desatada, como si una fuerza desconocida se opusiera a cualquier intento de recuperar el preciado oro. Según cuenta la gente de la zona, esta misteriosa protección proviene de un monstruo marino legendario, descrito como una criatura con múltiples brazos, grandes ojos y mandíbulas de acero. Se dice que agita las aguas con sus poderosos tentáculos para mantener alejados a los intrusos. Es este ser marino quien se convierte en el guardián celoso del tesoro sumergido, asegurándose de que solo aquellos que verdaderamente se lo merezcan puedan reclamarlo algún día. La Casa de Muñecas en Valparaíso, ubicada a pocos pasos de la Plaza Echaurren, es una de las construcciones más inquietantes y enigmáticas que se pueden encontrar en la ciudad. Al observarla desde el exterior, uno se encuentra con un despliegue impresionante de más de 400 muñecas colgadas en las ventanas del segundo piso. Sin embargo, lo que más llama la atención es la presencia de un muñeco con uniforme escolar femenino. La historia detrás de este peculiar y espeluznante escenario es tan intrigante como el propio aspecto de la casa. El dueño de la propiedad, el reconocido tarotista Luis Arredondo, es el responsable de esta singular colección de muñecas. Según relata, todo comenzó cuando su hija le hizo un deseo inusual y conmovedor antes de partir de este mundo. Me pidió que dejara las muñecas en la ventana cuando ella se muriera, sin saber que ella se iba a marchar primero, explica con una mezcla de tristeza y esperanza en sus palabras. Desde entonces, Luis Arredondo ha cumplido fielmente con el deseo de su hija, colocando meticulosamente las muñecas en las ventanas de la casa de muñecas como un tributo a su querida hija. Cada muñeca representa un recuerdo, una historia, una parte de la vida de su amada hija que él no quiere dejar ir. El viejo del saco de Carrascal, conocido como Francisco Varela Pérez, se ganó una triste fama en las calles de Santiago debido a sus terribles y siniestros crímenes. Nacido en el sector de Hierro Viejo, este vagabundo alcohólico merodeaba por las calles de la ciudad, llevando siempre consigo un saco que contenía sus pertenencias. Sin embargo, la fama de Francisco se tornó macabra cuando las autoridades encontraron los restos de un niño que había sido estrangulado y violado en la capital. Tras una intensa búsqueda, finalmente fue capturado y llevado ante la justicia. Conmocionando a la sociedad, el viejo del saco confesó sus crímenes, revelando que cometía este tipo de atrocidades una o dos veces al mes. Sorprendentemente, intentó justificar su espeluznante accionar argumentando que debido a su avanzada edad, esta cifra se consideraba pequeña. El horror y la indignación se propagaron por toda la ciudad, mientras las familias temblaban de miedo por la seguridad de sus hijos. La verdadera dimensión de las víctimas de Francisco Varela Pérez quedó en el misterio, ya que se descubrió que este peligroso individuo había peregrinado por varios poblados y provincias a lo largo del país. Es probable que el alcance de sus crímenes fuera mucho mayor de lo que se conocía, dejando a su paso un rastro de dolor y tragedia en innumerables familias. El Monasterio del Buen Pastor, en Santiago, vivió una época de inquietante turbulencia cuando Carmen Marín, conocida como la endemoniada de Santiago, ingresó al internado. A partir de ese momento, la paz que solía reinar entre las niñas y jóvenes del lugar comenzó a desvanecerse, y poco a poco incluso las religiosas se vieron afectadas. Los episodios iniciales involucraron llantos inexplicables, gritos de angustia y ansiedad, pero pronto la situación se tornó más intensa. Las jóvenes comenzaron a insultar a sus educadoras y a manifestar comportamientos violentos,
llegando incluso a tirar sus hábitos religiosos. El convento parecía estar envuelto en una oscura nube de maldad que se propagaba implacablemente entre las paredes del monasterio. Los rumores sobre la presencia de entidades malignas y posesiones demoníacas comenzaron a esparcirse por toda la comunidad, y la gente del lugar empezó a sentir temor y angustia por lo que estaba ocurriendo. La creciente inquietud llevó a que la opinión pública solicitara el cierre del monasterio, y muchas de las religiosas decidieron regresar a sus hogares, mientras que algunas novicias abandonaron su vocación temerosas de los perturbadores eventos. La situación parecía escapar de todo control, y nadie sabía cómo detener esta creciente ola de malestar y caos que parecía envolver al convento. Sin embargo, en medio de este caos, una valiente figura se destacó. La hermana Fernández Concha, una religiosa de gran temple y fe, tomó el liderazgo y se enfrentó a la tempestad. Con su determinación y convicción, se propuso devolver la paz y la tranquilidad al monasterio del Buen Pastor, luchando contra las fuerzas que parecían acechar en las sombras. La hermana Fernández Concha trabajó incansablemente para sanar las heridas espirituales y emocionales de las jóvenes y religiosas afectadas por los eventos perturbadores. El camión del embalse El Yeso. Esta intrigante historia ha sido transmitida por generaciones en la región, y fue recogida por Cecilia Saldana de un testigo que solo se atrevió a contarla una vez, ya que la experiencia le sigue aterrorizando. Sucedió en una oscura noche de viernes mientras el testigo conducía su camión por el sinuoso camino del Cajón del Yeso, cerca del embalse El Yeso, una zona conocida por sus paisajes impresionantes y su misteriosa atmósfera. En ese momento, pudo avistar a lo lejos la aproximación de otro camión que se acercaba a una velocidad excesiva. Pensó que el otro conductor podría haber perdido el control debido a una falla en los frenos, por lo que, ante el eventual peligro, se colocó al lado del camino, y cambió las luces para advertir al otro conductor. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Nunca llegó a ver claramente el camión, aunque escuchaba claramente el motor de la máquina acercándose. Después de varios minutos de confusión, decidió seguir su ruta a una velocidad más lenta. Tocó la bocina para advertir que cruzaría una curva peligrosa, que solo permitía el paso de un vehículo a la vez. Pero para su asombro, cuando llegó a la curva, se encontró con el otro camión de frente, como si estuviera esperándolo. Las luces brillantes del otro camión lo encandilaron y solo atinó a frenar, mientras el misterioso vehículo pasó a su lado a toda velocidad. En ese instante, un estremecedor ruido llenó el ambiente, haciendo que el corazón del testigo se acelerara y una sensación de pánico lo invadiera. Cerró los ojos y rezó, pensando que iba a colisionar y morir. Tras unos angustiosos segundos, los volvió a abrir, pero para su sorpresa, no encontró ningún camión a su alrededor. Todo estaba en silencio, solo el eco de su propia respiración llenaba el aire. Aterrado y confundido, bajó del camión con una linterna, temiendo encontrar alguna pista del otro vehículo. Su mente imaginaba que el camión habría caído al embalse, pero al llegar al lugar, las aguas estaban tranquilas y no había señales de un accidente. Tampoco podía ver rastros del otro camión en la ruta más adelante. Sin embargo, para su asombro y consternación, notó un rasguño en su camión, una señal tangible de que algo inexplicable había ocurrido. A pesar de la aparente falta de evidencia, el testigo sabía que lo que había experimentado no fue una simple fantasía. El terror se había arraigado en su corazón, y pocos días después de aquel aterrador encuentro, decidió renunciar a su trabajo. La tumba de Valentini Pisoni. En los recovecos más oscuros de la historia de Valparaíso se esconde un macabro relato que ha intrigado a generaciones de habitantes de la ciudad. Se dice que en algún periodo de la segunda mitad del siglo XIX, la familia Pisoni cayó en desgracia y miseria. El patriarca de la familia, desesperado por cambiar su fortuna, hizo un pacto siniestro con el mismísimo diablo, vendiendo el alma de su hijo, Valentini Pisoni, a cambio de inmensas riquezas. Los años pasaron y la familia Pisoni gozó de una inesperada bonanza económica, pero esta prosperidad tenía un precio demasiado alto. El hijo, Valentini, quien había sido la moneda de cambio en aquel nefasto trato, partió de este mundo en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue depositado en un pequeño mausoleo a la entrada del cementerio 3 de Valparaíso. Sin embargo, la muerte de Valentini no sería el final de la historia macabra. Con el paso del tiempo, los restos mortales del joven Valentini empezaron a ser encontrados esparcidos por el cementerio, como si una fuerza sobrenatural intentara liberarse de su tumba.
Los enterradores y visitantes del cementerio quedaban aterrados ante la visión espeluznante de los huesos del joven Pisoni esparcidos por el lugar. La situación se volvió insostenible, y la administración del cementerio decidió tomar medidas drásticas. Se optó por tapar la entrada del mausoleo con capas de cemento en un intento desesperado por contener lo que parecía ser una presencia siniestra que buscaba escapar. Pero incluso las múltiples capas de cemento no fueron suficientes para detener la fuerza que habitaba en el interior. La pared del mausoleo comenzó a agrietarse con el paso del tiempo, como si algo dentro de la tumba estuviera golpeándola con furia y determinación, anhelando la libertad que le fue arrebatada. Fantasmas en el Metro de Santiago. A lo largo de los años, los empleados y usuarios del Metro de Santiago han compartido innumerables relatos de encuentros sobrenaturales que han tenido lugar en sus instalaciones, especialmente en las líneas 1 y 2. Estos misteriosos sucesos han despertado el interés y la inquietud de quienes utilizan este sistema de transporte a diario. Los informes sobre apariciones fantasmales son variados y escalofriantes. Testigos han afirmado haber visto a niños jugando en las estaciones, solo para que desaparezcan misteriosamente ante sus ojos. También se han registrado avistamientos de personas en los vagones, incluso cuando el metro se encuentra cerrado durante la noche. Los lamentos y las sombras que parecen moverse por los rincones oscuros del metro han dejado una huella de temor en la mente de muchos. La explicación detrás de estas experiencias aterradoras se vincula con la trágica historia de los suicidios que han ocurrido en las vías del metro. En los últimos años, la cantidad de personas que han decidido poner fin a sus vidas en este lugar ha aumentado considerablemente, llegando a más de 68 casos en los últimos 3 años. Estos actos desesperados han dejado una energía pesada y llena de dolor en el ambiente, creando una especie de resonancia en las estaciones y túneles del metro. Incluso hay una leyenda particularmente escalofriante que circula entre los trabajadores del metro. Se cuenta que durante un examen de rutina en uno de los vagones, los inspectores encontraron una mano humana entre las ruedas del tren. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta allí, ya que no se reportaron accidentes o incidentes similares en esa ocasión. El hallazgo dejó perplejos a todos los presentes, y se convirtió en uno de los misterios más inquietantes del Metro de Santiago. El misterioso tesoro de la bahía de Guayacán ha sido objeto de fascinación y especulación durante décadas. La leyenda cuenta que hace muchos años, se encontró una antigua placa de plata en las inmediaciones de la bahía, la cual llevaba una inscripción que decía: "A 90 medidas de aquí está el tesoro", sin ninguna información adicional sobre su origen o procedencia. La placa ha sido el enigma que ha llevado a aventureros y buscadores de tesoros a intentar descubrir el secreto oculto en las profundidades de la bahía. A lo largo del tiempo, se han registrado diversos intentos por encontrar este tesoro perdido. Uno de los intentos más notorios ocurrió en 1926, cuando un barco holandés solicitó permiso para realizar excavaciones en la Pampilla y la bahía de Guayacán. Según los testimonios, se sacaban sacos llenos de la zona de excavación y eran cargados en el buque. Sin embargo, el barco partió sin aviso alguno, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. A pesar del esfuerzo, el tesoro seguía sin ser encontrado, y la leyenda solo ganaba en misterio y complejidad. Con el paso de los años, incluso se han realizado intentos más esotéricos para dar con la ubicación del tesoro. El padre de Hugo Cepeda, conocido espiritista, solicitó la ayuda de Jaime Galté, un experto en contactar con espíritus. La idea era comunicarse con los espíritus judíos de la antigua tripulación que pudo haber dejado el tesoro en la bahía. A pesar del esfuerzo, los resultados no fueron concluyentes y el enigma del tesoro perdido persistió. Hans Pozo, uno de los crímenes más brutales y misteriosos del último tiempo. El 27 de marzo de 2006, un perro callejero apareció con un macabro hallazgo, un pie humano colgando del hocico. Al día siguiente, más partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo una cabeza, brazos, piernas y otro pie. Los restos mostraban signos de haber sido congelados antes de ser esparcidos por la zona durante varios días. La víctima fue identificada como Hans Pozo, un joven de 20 años que había sido asesinado de manera brutal, recibiendo 2 tiros en el cráneo. El caso conmocionó a la opinión pública y desató una intensa investigación policial. Pronto, las sospechas se centraron en Jorge Martínez Arévalo, un empleado de la Municipalidad de La Pintana, dirigente social y microempresario que aparentaba llevar una vida normal.
pero que ocultaba una doble vida con oscuros secretos. A medida que avanzaba la investigación, surgieron indicios de que Martínez Arévalo tenía una relación amorosa con Hans Pozo, lo que añadió un giro inesperado a la trama. Las autoridades intentaron citar a Martínez Arévalo para interrogarlo en 2 ocasiones, pero este se negó a colaborar. Ante la negativa, Carabineros decidió acudir hasta su heladería para buscar respuestas. Sin embargo, al ver a los oficiales identificándose, Martínez activó la alarma de robo, y se encerró con llave en su oficina. Trágicamente, poco después, se escuchó un disparo y se encontró al sospechoso sin vida, con una herida de bala en la sien. La muerte del principal sospechoso dejó más interrogantes sin respuesta, y profundizó aún más el enigma que rodeaba este caso. Al investigar el subterráneo de la heladería, las autoridades encontraron marcas de bala que coincidían con las que le quitaron la vida a Hans Pozo. Además, en la casa de Martínez Arévalo se halló una carta en la que confesaba ser el responsable del crimen y pedía perdón por sus actos. La carta revelaba que el comerciante estaba siendo extorsionado por el joven, y que la presión y culpa lo habían llevado a cometer el atroz asesinato. La cascada de Tocoihue, situada cerca de Dalcahue, es un lugar que ha estado envuelto en misterio y leyendas durante siglos. Además de ser un hermoso atractivo natural, esta cascada ha sido asociada con prácticas ancestrales y rituales de la recta provincia. Según las antiguas creencias, la cascada de Tocoihue era considerada el sitio predilecto para los aspirantes a convertirse en brujos de la zona. Se decía que aquellos que deseaban entrar en el mundo de la brujería debían someterse a un intenso y misterioso ritual bajo las aguas de la cascada. Durante la ceremonia, los aspirantes eran bañados ininterrumpidamente durante 12 horas, con el propósito de eliminar simbólicamente el bautismo católico, y romper con los lazos religiosos y sociales impuestos por la Iglesia. Este rito tenía como objetivo principal purificar y liberar el espíritu de los iniciados, permitiéndoles conectarse con la naturaleza y acceder a los misteriosos poderes y conocimientos que, según la tradición, estaban reservados a los brujos y chamanes de la recta provincia. Las brujas de Pinochet. Augusto Pinochet era conocido por ser una persona profundamente supersticiosa y crédula, lo que llevó a que buscara la guía de varias místicas a lo largo de su vida. Una de las figuras más prominentes en su círculo cercano fue Eugenia Pircio Viroli, quien ostentaba el cargo de alcaldesa de Puerto Cisnes, y ejerció como una especie de consejera espiritual para el dictador. Eugenia Pircio Viroli se destacaba por sus prácticas ocultas y esotéricas, como la lectura de cartas astrales y otras formas de adivinación, las cuales compartía con Pinochet de manera regular. Durante años, ella le ofreció sus consejos y visiones del futuro, hasta que llegó un momento crítico en la vida del dictador. En 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, preparó un atentado contra Pinochet, y sorprendentemente, las predicciones de Pircio Viroli no lograron anticipar este evento. Tras el fallido atentado, Pinochet decidió prescindir de los servicios de la alcaldesa y buscar nuevos guías espirituales. La habitación número 2 del Hotel Princesa. El 24 de enero de 1968, la prostituta Marta Irenia, de 23 años, acudió a la llamada de un hombre de baja estatura que solicitó sus servicios en el Hotel Princesa, registrándose en la habitación número 2. Pocos minutos después, las mucamas del hotel escucharon desesperados gritos provenientes de esa habitación. Al no recibir respuesta, decidieron utilizar la llave maestra para entrar, descubriendo el cuerpo sin vida y degollado de Marta Irenia. El asesino logró escapar y durante años la identidad del criminal permaneció un misterio. No fue hasta 10 años después, en 1978, cuando finalmente se encontró al culpable, quien estaba cumpliendo una condena por otro delito. La justicia finalmente lo vinculó con el terrible asesinato de Marta Irenia, llevándolo nuevamente a prisión para enfrentar la consecuencia de sus actos. Sin embargo, la historia de la habitación número 2 no termina allí. En 1998, una pareja brasileña de recién casados se hospedó en la misma habitación donde ocurrió el crimen. Desafortunadamente, esa misma noche, un hecho espeluznante se repetiría. El marido, sin motivo aparente, asesinó brutalmente a su esposa con un bate de béisbol, dejando un escenario macabro y siniestro en la misma habitación donde anteriormente ocurrió un homicidio. Desde entonces, los empleados del Hotel Princesa han sido testigos de fenómenos inexplicables en la habitación número 2.
han reportado escuchar gritos desgarradores, golpes en las paredes y ruidos extraños que emergen de la habitación. Además, algunos aseguran haber visto sombras misteriosas desplazándose por los pasillos cercanos a esta lúgubre habitación. Monsieur Martel, una de las piezas más extrañas y misteriosas que alguna vez albergó el Museo de Historia Natural de Santiago fue el cadáver de un humano embalsamado conocido como Monsieur Martel. Este enigmático espécimen era un hombre desnudo, cuya figura se erguía con el dedo índice señalando hacia el infinito, como si quisiera comunicar algún mensaje oculto a los visitantes. Su presencia generaba una sensación de inquietud y curiosidad entre los visitantes, convirtiéndolo en el centro de atención y especulaciones. Sin embargo, en el año 2001, la figura de Monsieur Martel desapareció misteriosamente del Museo de Historia Natural de Santiago. Algunos dicen que fue retirado por razones de conservación, mientras que otros afirman que su presencia había generado una serie de eventos sobrenaturales en el museo, lo que llevó a los administradores a tomar la decisión de devolverlo a su lugar de origen. El destino final de Monsieur Martel fue aún más enigmático. Se rumoreaba que fue llevado al Museo de la Anatomía, pero no se proporcionó una explicación clara sobre qué ocurrió con él después de su partida del museo. Algunos investigadores y curadores creen que todavía existe una colección secreta donde se albergan piezas inusuales y enigmáticas, como Monsieur Martel, lejos de los ojos del público. Cementerio d'Ardignac, uno de los casos más sensacionales y perturbadores de la criminología chilena. Todo comenzó con una aparente estafa entre Roberto Aebig y Valencia Chacana, un reconocido anticuario del mercado persa. Aebig intentó vender objetos de valor que una dama holandesa le había confiado para su cuidado mientras ella viajaba fuera del país. Sin embargo, el trato solo fue de palabra, y Chacana se negó a pagarle, lo que desató una creciente tensión entre ambos. La situación se volvió más siniestra cuando Valencia Chacana invitó a Aebig a su casa para mostrarle unas alfombras persas. En un momento de descuido, Aebig tomó una drástica decisión y, sin mediar palabra, le disparó 2 veces en la nuca, acabando con la vida del anticuario. Para empeorar aún más la situación, también asesinó a su leal mozo, Milo Montenegro, y ocultó sus cuerpos en el patio de la casa. Aebig, manipulador y calculador, intentó engañar a todos haciendo creer que Montenegro había matado al anticuario y había huido. Pero su conciencia agobiada lo llevó a tomar una decisión aún más macabra. Después de 22 meses del crimen, trató de disfrazar la fosa donde había enterrado los cuerpos, haciéndola parecer como un antiguo cementerio indígena. Colocó municiones de fusil, un yatagán, monedas extranjeras y una figura incaica en el lugar, todo para montar un espectáculo y confundir a la prensa y a la opinión pública. No obstante, los investigadores y periodistas no se dejaron engañar tan fácilmente. Después de horas de un intenso interrogatorio, las sospechas se confirmaron y Aebig terminó confesando el espeluznante crimen. Las evidencias forenses, junto con su propia admisión, revelaron el horror de los asesinatos, y la naturaleza fría y calculadora del culpable. El monitor Huáscar y el tsunami del 27F, el almirante Víctor Zanelli reveló en un congreso naval un enigma sobrenatural relacionado con el icónico monitor Huáscar, un barco histórico que ha sido testigo de diversos eventos a lo largo de la historia de Chile. Durante el devastador terremoto del 27 de febrero de 2010, se produjo un hecho realmente sorprendente y misterioso en torno a esta emblemática nave. Según el relato del almirante Zanelli, después del fuerte sismo y del caos que se desató en la zona costera, las cadenas que mantenían al monitor Huáscar amarrado en su lugar se cortaron misteriosamente. Lo increíble fue que la nave, desprovista de tripulación y sin control humano, comenzó a alejarse de la bahía, adentrándose en el mar abierto. Muchos creyeron que el antiguo buque se perdería, siendo arrastrado por las aguas del tsunami que se avecinaba. La inquietante situación no terminó ahí. Después del paso del tsunami, cuando la tranquilidad retornó a la costa, algo sorprendente ocurrió. El monitor Huáscar reapareció en la bahía, exactamente en la misma zona donde se encontraba antes del terremoto, como si alguien o algo lo hubiera llevado de regreso a su posición original. Este relato ha desconcertado a expertos y escépticos por igual, ya que parece desafiar cualquier explicación lógica. ¿Cómo pudo una antigua nave de guerra, sin tripulación ni control, regresar por sí misma al punto donde estaba antes del catastrófico tsunami?
La masacre del Seguro Obrero, uno de los episodios más trágicos y oscuros de la historia política chilena, ocurrió el 5 de septiembre de 1938, cuando miembros del Movimiento Nacional Socialista pro-ibañistas intentaron llevar a cabo un golpe de Estado para destituir al entonces presidente Arturo Alessandri, en un intento por tomar el control del país. Estos rebeldes se tomaron el edificio del Seguro Obrero y la Universidad de Chile. Sin embargo, su intento de golpe de Estado fracasó, y las autoridades gubernamentales respondieron con una fuerza abrumadora. Los rebeldes y los estudiantes que los apoyaban fueron rodeados y acorralados en el edificio del Seguro Obrero. Allí, en medio de un caos y violencia sin precedentes, la policía de carabineros ejecutó una terrible masacre, abriendo fuego con ráfagas de fusil contra los estudiantes que se encontraban en el lugar. La escena que siguió fue desgarradora y macabra. La mayoría de los jóvenes estudiantes que se encontraban en el edificio fueron masacrados sin piedad, mientras que el lugar fue objeto de saqueo y violencia desmedida. De los 63 jóvenes que estaban en el edificio, solo 4 lograron sobrevivir a la masacre, quedando para siempre marcados por el horror que presenciaron. La Piedra de Lumaco, un misterio ancestral en la región de la Araucanía que ha cautivado la atención de locales y visitantes durante generaciones. Esta enigmática piedra, de aproximadamente 3 metros de altura, se encuentra en las cercanías del río Lumaco, y ha sido objeto de fascinación y leyendas a lo largo de los años. Se cuenta que hace muchas décadas, esta piedra se encontraba en la orilla opuesta del río Lumaco, pero con el paso del tiempo, de manera inexplicable, avanzó por sí misma hasta llegar a la otra orilla. Todavía pueden apreciarse las huellas de su pasar en el terreno circundante, un enigma que desafía las leyes de la física y la comprensión humana. La Piedra de Lumaco es de particular interés para muchas personas debido a las creencias locales sobre sus supuestas propiedades curativas y sanadoras. Su superficie porosa y sus numerosos agujeros han dado lugar a la idea de que esta piedra posee una energía especial que puede brindar alivio a diversas dolencias o malestares. Tanto los habitantes locales como los miembros de la comunidad mapuche y turistas extranjeros acuden a este sitio en busca de su misteriosa influencia positiva para mejorar su bienestar físico y espiritual. El túnel Tinoco, un enigmático pasaje del pasado que se sumerge en los misterios de la historia de San José de Maipo. Este túnel, con sus 600 metros de extensión, forma parte de la antigua infraestructura ferroviaria que conectaba Puente Alto y el volcán, llevando consigo historias y leyendas que han intrigado a los habitantes de la zona durante décadas. A lo largo del tiempo, el túnel Tinoco ha sido el escenario de varios sucesos inexplicables y avistamientos fantasmales que han alimentado las creencias en lo paranormal. Uno de los relatos más escalofriantes se refiere a la presencia de Guillermo Antonio Rojas, un joven que, según la tradición oral, decidió poner fin a su vida dentro de las oscuras paredes del túnel. La animita de Guillermo, que se encuentra cerca de una de las salidas del túnel, es testigo silente de esta trágica historia, y muchos creen que su espíritu aún vaga por el lugar. Además de la presencia de Guillermo, otros avistamientos y sensaciones extrañas han sido reportados por aquellos que se aventuran en el interior del túnel Tinoco. Las sombras danzantes, ruidos inexplicables y la sensación de que alguien o algo está observando a los visitantes han alimentado las especulaciones sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales en este lugar. Otro aspecto intrigante es la práctica común entre los lugareños de cruzar el túnel en sus vehículos y apagarlos a mitad del camino, a la espera de experimentar lo que sucede. Muchos aseguran haber sentido una extraña energía en el ambiente, puertas que se abren misteriosamente y sonidos que retumban en las paredes del túnel. La inquietante historia de Alejandro Sotogol ha dejado perplejos a los habitantes de la zona de Copiapó y ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un caso que desafía toda explicación lógica. Alejandro, un niño aparentemente normal, sorprendió a todos cuando, a temprana edad, realizó un dibujo que dejó a todos boquiabiertos y estremecidos. En aquel enigmático dibujo, con trazos infantiles pero precisos, se podía ver una escena perturbadora, un chico siendo atropellado por un camión. Lo más asombroso es que Alejandro había detallado el color del camión y hasta la placa del vehículo involucrado. Sus padres, al ver el perturbador dibujo, no pudieron evitar preocuparse y trataron de tranquilizar al niño, pensando que tal vez solo era producto de su imaginación infantil. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes.
A pesar de que intentaron protegerlo y evitar que aquella profecía se cumpliera, la tragedia golpeó a la familia Sotogol de manera devastadora. Días después del escalofriante dibujo, Alejandro perdió la vida en un trágico accidente de tráfico. El camión que se llevó la vida del pequeño tenía el mismo color y número de placa que había dibujado con precisión. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de contenido emocionante y entretenido. No olvides darle like a los videos que más te gusten. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de nuestro canal y nos vemos pronto.